Hay una cosa que aprendí después de escuchar estos testimonios. No es que el mundo esté lleno de cosas inexplicables. Es que algunas personas eligen abrirles la puerta. Y cuando lo hacen, cuando cruzan esa línea invisible que separa la curiosidad de la invocación, algo responde. No siempre grita. No siempre se manifiesta de inmediato. A veces solo se queda ahí, esperando, observándote desde un lugar que no puedes señalar. Hasta que un día te das cuenta de que ya no estás solo. Y lo peor es que quizá nunca lo estuviste. Lo que voy a contarte son 5 rituales. 5 ceremonias que personas reales decidieron realizar. Gente normal. Como tú. Como yo. No eran ocultistas. No buscaban el mal. Solo querían probar. Solo querían saber. Pero hay conocimientos que tienen un precio. Y ese precio no se paga con dinero. Se paga con pedazos de ti mismo que no volverán jamás. Empecemos. Javier trabajaba en una gestoría de Cuenca. Facturas. Nóminas. Expedientes. Una vida tan ordenada que podría predecirse semana a semana. Café a las 8. Comida a las 2. Cama a las 11. No creía en nada que no pudiera archivarse en una carpeta. Fantasmas, rituales, supersticiones, todo eso era ruido. Hasta aquella cena de octubre. Un grupo de amigos. Vino. Risas. Alguien mencionó un ritual que había encontrado en internet. El círculo de las 3 velas. 3 velas rojas. Un espejo. Tu nombre pronunciado 3 veces. Y según la leyenda, verías tu verdadero destino reflejado. Javier se burló. Venga ya, ¿en serio creéis en esas gilipolleces? Pero esa noche, ya en casa, tumbado en la cama con las luces apagadas, la idea no se marchaba. Era como un zumbido constante en la parte de atrás de su cabeza. ¿Y si funcionaba? No es que creyera. Pero, ¿y si sí? A las 2 de la madrugada, se levantó. El piso estaba en silencio. Ese tipo de silencio espeso, donde hasta tu respiración suena demasiado fuerte. Fue al baño. Tenía 3 velas blancas en un cajón. No rojas, pero daba igual. Las colocó frente al espejo, formando un triángulo. Las encendió una por una. Las llamas temblaban. Pequeñas. Frágiles. Apagó la luz del baño. La oscuridad se tragó todo excepto esos 3 puntos naranjas que parpadeaban como ojos diminutos. Javier se miró al espejo. Su rostro bailaba entre sombras. Inspiró hondo. Y pronunció su nombre. Javier Ruiz Moreno. Su voz sonó extraña. Hueca. Como si el baño fuera más grande de lo que recordaba. Una segunda vez. Javier Ruiz Moreno. Las velas chisporrotearon. Y una tercera. Javier Ruiz Moreno. Al principio, nada. Solo su reflejo. Solo las velas. Pero entonces, algo cambió en el espejo. No fue brusco. No fue evidente. Fue sutil. Como cuando miras una fotografía y te das cuenta de que hay alguien al fondo que no habías visto antes. Su reflejo seguía siendo él. Misma cara. Mismo cuerpo. Pero la expresión no era suya. Los ojos en el espejo se movían solos. Miraban. Estudiaban. Analizaban. Y luego, despacio, tan despacio que Javier no estaba seguro de si lo estaba viendo realmente, la boca del reflejo se abrió. Pero Javier no había abierto la suya. Su mandíbula estaba apretada. Cerrada. Y aún así, en el espejo, su boca se ensanchaba en una sonrisa. Una sonrisa lenta. Antinatural. Como si los músculos del rostro no funcionaran correctamente. Javier retrocedió. Las velas parpadearon con violencia. Y entonces escuchó algo que le heló la sangre. Su propia voz. Pero no venía de su garganta.
Venía del espejo. Grave, rasposa, apenas un susurro. No deberías haberme llamado. Javier barrió las velas con el brazo. Se apagaron. Encendió la luz del baño con manos temblorosas. Su reflejo volvió a la normalidad. Normal, corriente, asustado. Se dijo que era su imaginación, sugestión, cansancio. Pero esa noche no durmió, porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz, su propia voz, diciendo cosas que él jamás pensaría. 3 días después, empezó a notar algo, pequeño al principio. Cuando hablaba con compañeros de trabajo, a veces soltaba frases que no quería decir. Comentarios hirientes. Verdades incómodas. Secretos guardados. Como si otra persona hablara a través de su boca. Le pasó con su novia. Discutieron por algo estúpido. Y de repente, Javier escuchó su propia voz decir: «Nunca te he querido de verdad». Él no pensaba eso. Él la amaba. Pero las palabras salieron solas. Ella se quedó paralizada. Y luego se marchó. Javier intentó explicárselo. Llamarla. Disculparse. Pero cada vez que abría la boca, las palabras que salían no eran las suyas. Sus amigos dejaron de contestar sus llamadas. Su jefe empezó a mirarlo raro. Y cada noche, frente a cualquier superficie reflectante, veía esa sonrisa, esperándole. Javier cubrió todos los espejos de su casa con sábanas. Dejó de usar el móvil porque la pantalla negra también reflejaba. Dejó de salir de día porque los escaparates de las tiendas eran espejos. Pero la voz seguía ahí. En los silencios. En los momentos antes de dormirse. Tú me invocaste. Ahora vivo en ti. La última vez que alguien habló con Javier, vivía en un piso sin ventanas. Sin espejos. Sin pantallas. Solo paredes desnudas y bombillas sin brillo. Hablaba poco. Y cuando lo hacía, a veces no era él quien movía los labios. El círculo de las 3 velas no te muestra tu destino. Te lo arranca. Y pone otra cosa en su lugar. Laura era profesora de instituto en Santiago de Compostela. Historia medieval. Tercero de la ESO. Le gustaba el orden. Los hechos verificables. Las fechas exactas. No tenía paciencia para supersticiones ni leyendas urbanas. Hasta que encontró el libro. Fue en un mercadillo de segunda mano en la plaza de Cervantes. Un domingo lluvioso. El aire olía a piedra mojada y a hierba húmeda. El libro no tenía título. Encuadernación de cuero desgastado. Páginas amarillentas. Lo abrió por curiosidad. Estaba escrito a mano. Tinta desvaída. Caligrafía antigua. Rituales. Ceremonias olvidadas. Conjuros en idiomas que no reconocía. Le pareció fascinante desde un punto de vista histórico. Nada más. Lo compró por 2 euros. Esa noche, después de cenar, lo hojeó con una copa de vino en la mano. Había un ritual que le llamó la atención. La invocación del nombre olvidado. Según el texto, existía un nombre tan antiguo que había sido borrado de todas las lenguas humanas. Un nombre que, si se pronunciaba correctamente, invocaba algo que nunca debió tener forma. Laura sonrió. Puro folclore. Mitología inventada. Pero el vino estaba haciendo efecto. Y la curiosidad es una puerta extraña. Leyó las instrucciones. Debías estar completamente sola. Sin luz artificial. Solo la luz de la luna. Escribir tu nombre en un papel. Quemarlo. Y mientras ardía, pronunciar el nombre olvidado. El libro lo transcribía fonéticamente. Una palabra gutural. Imposible. Casi inhumana. Laura miró por la ventana. Luna llena. ¿Por qué no?, pensó. Apagó todas las luces del piso. Abrió las cortinas del salón.
La luna entraba oblicua, proyectando sombras largas sobre el suelo de madera. Escribió su nombre en un trozo de papel con un bolígrafo negro. Laura Fernández Otero. Encendió una cerilla. La acercó al papel. El fuego se extendió despacio, lamiendo los bordes. Y mientras el papel se retorcía y ennegrecía, Laura pronunció la palabra. No la voy a repetir aquí. Pero sonó mal. Como si su boca no estuviera hecha para pronunciarla. Como si al decirla hubiera abierto algo dentro de su garganta. El papel se convirtió en cenizas. Laura esperó. Nada. Cerró la ventana. Encendió las luces. Se rió de sí misma. ¡Qué tontería! Pero esa noche, tuvo un sueño. No era un sueño normal. Era demasiado quieto. Demasiado silencioso. Estaba en un lugar sin suelo. Sin paredes. Sin cielo. Solo oscuridad. Una oscuridad que no era negra. Era ausencia. Como si el espacio mismo no existiera allí. Y algo estaba con ella. No podía verlo. Pero lo sentía. Enorme. Antiguo. Anterior a todo. Y sabía su nombre. No el nombre que ella usaba. No Laura Fernández Otero. El otro. El verdadero. El nombre que estaba grabado en algún lugar profundo, invisible, donde reside lo que realmente somos. Cuando despertó, estaba empapada en sudor. Y tenía la sensación de haber olvidado algo. Algo vital. Intentó recordar qué día era. No podía. Intentó recordar su fecha de nacimiento. Nada. Pánico. Buscó su DNI con manos temblorosas. Leyó, Laura Fernández Otero. 15 de marzo de 1989. Pero esas palabras no significaban nada. Eran solo letras. Sonidos vacíos. Llamó a su madre. Cuando contestó, Laura se quedó en blanco. No sabía qué decir. No recordaba quién era esa voz. ¿Laura? ¿Estás bien? Laura colgó. Pasaron los días. Y poco a poco, fue olvidando más. Nombres de calles por las que caminaba cada día. Nombres de alumnos. Nombres de amigos. Como si su memoria se estuviera borrando desde el centro. Dejó de trabajar. No recordaba qué enseñaba. Dejó de salir. No recordaba a dónde iba. Ahora vive en una residencia asistida. No sabe cómo se llama. No reconoce a las personas que la visitan. Pero hay una cosa que sí recuerda. Una palabra. Esa palabra que pronunció aquella noche. El nombre olvidado. Y cada vez que la susurra, algo más desaparece. Un recuerdo. Una emoción. Un pedazo de lo que fue. Hasta que algún día, no quedará nada. Solo esa palabra. Y lo que esa palabra trajo consigo. Malasaña, Madrid. Año 2022. Un piso compartido en la calle San Vicente Ferrer. 5 estudiantes universitarios. 20 y tantos años. Noches de cervezas y risas. Dani, Carlos, Marta, Óscar y Lucía. Ninguno de ellos tenía miedo a nada. O eso creían. Hasta que Dani encontró la web. Estaba navegando de madrugada, insomne, con el portátil en la cama. Foros viejos. Páginas olvidadas de internet. De esas que parecen congeladas en el tiempo. Fondo negro. Letras rojas. Una de ellas hablaba de rituales prohibidos. Y uno en particular le llamó la atención. El pacto de la medianoche doble. Lo leyó en voz alta a sus compañeros al día siguiente. El ritual era sencillo. A las 12, escribías un deseo. Cualquier deseo. Lo quemabas. Esperabas exactamente 12 horas. A las 12 del mediodía, volvías a escribir ese mismo deseo. Lo quemabas de nuevo. Y si lo hacías correctamente, se cumplía. Pero había una regla. No podías contarle a nadie cuál era tu deseo.
Nunca. Si lo hacías, el precio sería equivalente. Dani sonrió. Venga, va. Lo hacemos esta noche. Los otros se rieron. ¿Por qué no? Era solo un juego. Medianoche. Cada uno escribió su deseo en secreto. Dani lo hizo en su habitación, con la puerta cerrada. Había deseado que su ex, Ana, volviera con él. Llevaban 6 meses sin hablarse. Ella se había marchado sin explicaciones. Y Dani no podía olvidarla. Quemó el papel en un cenicero. 12 horas después, repitió el ritual. Todos lo hicieron. Y luego, esperaron. Al principio, nada. Pasó una semana. 2 semanas. Y entonces, empezaron a cumplirse. Carlos había deseado dinero. Recibió una llamada. Un tío lejano había muerto. Herencia inesperada. 15.000 euros. Marta había deseado aprobar un examen imposible. Aprobó con un 10. Óscar había deseado conseguir trabajo. Lo llamaron de una empresa. Entrevista. Contratado. Todo parecía perfecto. Hasta que una noche, Dani salió de fiesta. Bebió demasiado. Conoció a una chica en un bar de Chueca. Hablaron. Rieron. Y en un momento de euforia alcohólica, le contó. Le contó el ritual. Le contó su deseo. Deseé que Ana volviera conmigo. Y volvió. Hace 3 días me escribió. La chica se rió. ¡Qué mono! Dani se sintió idiota. Pero ya estaba hecho. Esa misma noche, Ana dejó de contestar sus mensajes. A la mañana siguiente, Dani recibió una llamada. Era la madre de Ana. Voz rota. Sollozos. Ana había tenido un accidente de coche. No murió. Pero estaba en coma. Los médicos no sabían si despertaría. Dani sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó deshacer el ritual. Buscó la web. Había desaparecido. Intentó quemar otro papel. Pedir que todo volviera a la normalidad. Nada. Y luego, empezó a recibir mensajes. De su propio número. Mensajes que él no enviaba. Rompiste el pacto. Ahora yo elijo. Dani dejó de dormir. Cada noche escuchaba pasos en el pasillo. Pero cuando salía a mirar, nada. Solo sombras que parecían moverse solas. Sus compañeros intentaron ayudarlo. Pero Dani estaba hundiéndose. Hay algo aquí, decía. Algo que me observa. Una noche, desapareció. Dejó su móvil en la mesa del salón. Sus llaves. Su cartera. Su tabaco. Todo. La policía lo buscó. Cámaras. Testigos. Rastreo. Nada. Como si se hubiera evaporado. Pero sus amigos, ellos siguen recibiendo mensajes. Del número de Dani. Siempre a medianoche. Siempre el mismo texto. Vuestro turno llegará. Ninguno de ellos ha revelado jamás que desearon. Pero todos viven con miedo. Porque saben que el pacto no ha terminado. Y que tarde o temprano, les tocará pagar. Antonio tiene 74 años. Vive solo en un piso de Triana, Sevilla. Manos grandes. Callosas. Manos de albañil. Habla poco. Pero cuando habla, sus palabras pesan. Me contó esta historia una tarde de agosto, con las persianas bajadas y el ventilador girando despacio. Fue en 1987. Antonio trabajaba en reformas de casas antiguas. Él y su cuadrilla habían conseguido un trabajo en el casco antiguo. Una casa señorial. Abandonada desde hacía décadas. Techos altos. Azulejos desconchados. Olor a humedad y tiempo. Todo era rutinario. Hasta que bajaron al sótano. Había una escalera de piedra que descendía en la oscuridad. 13 escalones. Antonio los contó mientras bajaba con una linterna.
pero algo no encajaba. La sensación era como si hubiera más escalones de los que veía, como si el espacio se estirara. Miguel, uno de los chicos jóvenes del equipo, se detuvo a mitad de la escalera. Espera, conozco esta escalera. Los demás se giraron. ¿Qué dices? Miguel subió. Les contó una historia que había escuchado de su abuelo. La escalera de los 13 pasos. Decían que si bajabas contando en voz alta cada escalón, sin equivocarte, podías pedir un deseo al llegar abajo. Pero si te equivocabas, algo subiría contigo. Antonio resopló. Chorradas. Pero Miguel insistió. Quería probarlo. Los demás se rieron. Vale, tío. Adelante. Miguel bajó. Antonio y los otros se quedaron arriba, observando. Miguel empezó a contar. 1. Su voz resonaba en el sótano vacío. 2. 3. Antonio encendió un cigarro. Le pareció una tontería. 4. 5. 6. La voz de Miguel sonaba cada vez más lejana. 7. 8. 9. Antonio miró hacia abajo. Miguel estaba casi en el fondo. 10. 11. 12. 13. Silencio. Miguel llegó al final. Se giró, sonriendo. ¿Veis? No pasa nada. Empezó a subir. Pero Antonio vio algo. Algo que los demás no parecían notar. Detrás de Miguel había una sombra. No proyectada por la luz de la linterna. Una sombra que se movía sola. Pegada a sus talones. Como si algo invisible subiera justo detrás de él. Antonio gritó. ¡Para! Pero Miguel no paró. Siguió subiendo. Y la sombra también. Cuando Miguel llegó arriba, la sombra se fusionó con la suya. Se quedó pegada a sus pies. Desde ese día, Miguel cambió. No hablaba igual. Sus ojos estaban vacíos. Apagados. Dejó el trabajo 2 semanas después. Antonio intentó contactarlo varias veces. Pero Miguel no contestaba. Años después, Antonio se enteró. Miguel había muerto. Solo. En su casa. Lo encontraron días después. Pero lo extraño, lo verdaderamente extraño, fue que cuando la policía entró, todas las sombras de la casa estaban mal. Como si la luz viniera de una dirección imposible. Y junto al cuerpo de Miguel, había 13 velas apagadas. Formando un círculo perfecto. Antonio nunca volvió a trabajar en casas antiguas. Dice que todavía sueña con esa escalera. Y a veces, cuando camina por la calle en un día soleado, mira su sombra. Y jura que no se mueve como debería. Cristina era periodista de investigación en Barcelona. Trabajaba para un medio digital. Reportajes largos. Temas oscuros. Siempre buscaba historias que nadie más contaba. En 2021, estaba preparando un artículo sobre rituales urbanos. Leyendas contemporáneas. Creepypastas hechas realidad. Encontró referencias en foros antiguos. Testimonios anónimos. Uno de ellos hablaba de el espejo de las preguntas sin respuesta. Según la leyenda, si te mirabas en un espejo en oscuridad absoluta y hacías una pregunta que no tenía respuesta, el espejo te la daría. Pero no con palabras. Con imágenes. Con visiones. Cristina era escéptica. Siempre lo había sido. Pero era periodista. Y los buenos periodistas prueban las cosas antes de descartarlas. Una noche, se encerró en su baño. Tapó todas las rendijas de luz con toallas. Apagó la luz. Oscuridad total. No veía su mano frente a su cara. Se puso frente al espejo. Y preguntó, ¿qué hay después de la muerte? Esperó. Al principio, solo oscuridad.
solo su respiración. Pero luego, algo empezó a formarse. No en el espejo. Dentro de su mente. Imágenes. No eran suyas. No eran recuerdos. Eran vidas. Vio una ciudad antigua. Piedra y barro. Se vio a sí misma, pero no era ella. Otra cara. Otro cuerpo. Otra vida. Vio su muerte en esa vida. Una enfermedad. Dolor. Oscuridad. Y luego, otra vida. Y otra. Y otra. Como capas de existencia apiladas una sobre otra. Vio su propia muerte repetida. Una y otra vez. En diferentes épocas. Diferentes lugares. Vio el vacío entre cada vida. Un lugar sin tiempo. Sin luz. Sin nada. Y vio algo más. Algo que esperaba ahí. En ese vacío. Algo antiguo. Hambriento. Paciente. Que la había estado esperando desde siempre. Y que sabía que volvería. Cristina salió del baño gritando. Encendió todas las luces de la casa. Pero las imágenes no se detenían. Seguían llegando. Cada vez que cerraba los ojos. Cada vez que parpadeaba. Vidas enteras. Muertes enteras. Y ese vacío. Siempre ese vacío. Dejó de dormir. Porque cada vez que lo intentaba, volvía a morir. Fue al médico. Le recetaron pastillas para la ansiedad. No funcionaron. Fue a un psicólogo. Episodios disociativos, le dijeron. Pero Cristina sabía que no era eso. Había visto algo. Había cruzado una línea. Y ahora, no podía volver. Dejó el periodismo. Dejó su vida. Ahora vive encerrada en un piso en Gracia. Sin espejos. Sin superficies reflectantes. Pero sigue viendo. Sigue recordando vidas que no vivió. Muertes que no murió. Y cada día que pasa, se siente menos ella misma. Como si todas esas vidas estuvieran superponiéndose. Como si ya no supiera cuál es la real. La última vez que hablé con ella, me dijo algo que no he podido olvidar. No preguntes lo que no debes saber, porque una vez que sabes, no puedes dejar de saber. Y lo peor no es eso. Lo peor es darte cuenta de que quizá nunca fuiste una sola persona. Quizá siempre fuimos muchos. Viviendo. Muriendo. Una y otra vez. Y hay algo ahí fuera, que nos recoge cada vez. Colgó. Y no he vuelto a saber de ella. 5 rituales. 5 puertas que nunca debieron abrirse. 5 personas que creyeron que podían controlar algo que no comprendían. Y todas ellas, todas, pagaron un precio que no esperaban. Pero lo más inquietante no es lo que les pasó. Es lo que sigue pasando. Porque estos rituales no han desaparecido. Siguen ahí. En libros polvorientos. En foros olvidados. En conversaciones de madrugada. Esperando. Y siempre, siempre hay alguien que piensa, a mí no me pasará. Solo quiero probar. Solo quiero saber. Pero la curiosidad no es inocente. Es una grieta. Y a través de las grietas, entra lo que estaba esperando fuera. No sé si crees en estas cosas. No sé si piensas que son reales. Pero déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa cuando estás solo? ¿Alguna vez has visto tu reflejo, y por un segundo, solo un segundo, te ha parecido que no eras tú? ¿Alguna vez has pronunciado palabras que no querías decir, como si otra voz las hubiera puesto en tu boca? Si la respuesta es sí, quizá ya es demasiado tarde. Quizá ya cruzaste una de esas puertas sin darte cuenta. Y algo pequeño, invisible, paciente, ya entró contigo. No mires atrás ahora mismo. No lo hagas. Porque si lo haces, verás algo que antes no estaba. Algo pequeño. Fuera de lugar. Una sombra mal puesta. Un reflejo que no cuadra.
y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Buenas noches. O lo que quede de ellas.